Una vez más dice aquí que podemos profetizar en el 1 Corintios 14:31, podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Todos necesitamos aprender a movernos en por lo menos en el primer nivel, ¿no? El don de profecía depende del Espíritu Santo que quiere repartir este don y el ministerio de profeta, pero el espíritu de profecía en lo cual todos podemos caminar, ¿no? Entonces, es difícil para nosotros, eso es un problema a veces, porque muchas veces o no queremos cometer un error, no queremos hablar algo que no es de Dios, o tal vez tenemos miedo, o no queremos soltar la palabra o lanzar la palabra por no equivocarnos, ¿no? Pero quiero animarles a, la mejor manera para aprender es hablar la palabra, lanzar la palabra, ¿no? Entonces, y que haya libertad en la casa para compartir estas palabras, ¿no? Entonces, para entender y conocer más, para que haya esta libertad, ¿no? Y ser obedientes cuando tú sientes una palabra del Señor, de hablar la palabra. Porque somos instrumentos de Dios, somos vasijas, queremos ser fieles de compartir lo que Él nos está diciendo. He dado el ejemplo en la mañana, cuántas veces en un tiempo de alabanza y adoración, el Señor me dio una palabra para compartir con todo el pueblo, para edificar la iglesia, y no hablé la palabra. Y muchas veces, algunos minutos después, otra persona habló la misma palabra que Dios me ha dado a mí, ¿no? Entonces me muestra también de que cuando nosotros no somos fieles para compartir las palabras que Dios nos da, Él va a encontrar otra vasija, va a encontrar otro instrumento. Entonces es mejor que decimos, Señor, yo quiero ser usado por ti, habla a través de mí, ¿no? Entonces, ser fieles, ser obedientes para hablar la palabra. Y esa es la manera de conocer y confirmar si es de Dios y hablando la palabra. Entonces quiero animarles en hacer eso. Yo sé que hay personalidades que son diferentes, ¿no? Yo sé que algunos tienen voces más fuertes que otros. El Señor dice, ¿no? No tengo micrófono, pero eso, no, pero a otros, el Señor dice ¿qué está diciendo? No, ¿qué está diciendo? Y algunos tienen voces más bajas, más fuertes. Ya, hay diferentes personalidades, por eso tratamos, cuando hay un momento de profetizar, tratamos en el grupo de alabanza de bajar el volumen para que todos puedan escuchar, porque si no podemos escuchar la palabra, ¿cómo vamos a ser edificados, exhortados y consolados? Si no podemos entender qué es lo que dijo. Entonces, como grupo de alabanza, tenemos que aprender a bajar el volumen para que todos puedan escuchar, y las personas que hablan muy suave, Señor dice que te ama, necesitan aprender a levantar su voz también, ¿no? Y caminar en esta naturaleza de león también, que es ese Señor Jesús. Tiene la naturaleza de cordero, pero también la naturaleza de león. Y necesitamos también levantar nuestras voces para compartir la palabra profética, ¿no? Entonces, la manera para aprender a profetizar es poniendo en práctica, profetizando, hablando, lanzando, soltando las palabras para aprender, ¿no? Entonces, eso es nuestro anhelo, que después de recibir esta enseñanza, por lo menos los que escuchen esta enseñanza nunca van a poder decir, yo no sabía, ¿no? ¿En serio? ¿Serio? ¿No? Es la decisión de cada persona de caminar en eso, por lo menos en el primer nivel, en el servicio, cuando estamos alabando y adorando. Saber que tú tienes la libertad, si tú recibes de parte del Señor, para hablar una palabra una vez más, para edificar, exhortar y consolar al pueblo. Tampoco tienes que esperar que el líder del líder empiece a profetizarte. Tú sientes en tu corazón, wow, es una palabra de Dios que tengo que compartir. Tú puedes empezar haciéndolo. No tienes que esperar a otra persona también, ¿no? Entonces, eso, donde está la presencia de Dios hay libertad. Y Dios va a estar hablando. Es algo hermoso que Dios usa también en los servicios para poder edificar su pueblo, consolar su pueblo. Puede ser simplemente, Jesús dice, te amo. Pero nuestra alma, vamos a decir, no puede ser tan simple, Señor, yo tengo que agregar algo ahí, ¿no? El Señor dice, te amo y te voy a buscar con brazos eternos en mis brazos. No, y queremos agregar algo nosotros, pero sé fiel
a lo que el Señor te dice que necesitas hacer. Tal vez hay otra persona en la iglesia que simplemente estaba esperando, quiero escuchar de Jesús hoy que me ama. Y necesitaba escuchar, Jesús dice, te amo. Y eso es todo para ellos. Estás edificando el cuerpo. Entonces es un instrumento poderoso, la palabra profética, pero hay niveles. No se olviden de esos niveles. El espíritu de profecía en un servicio, el don de profecía que el Espíritu Santo va a repartir y el ministerio y llamado de profeta, ¿no? Pero toma nota de algunos otros pasajes, aquí en, 1 de Tesalonicenses 5:20. Hablando más pasajes sobre la palabra profética. Eso es todavía como en una introducción. En 1 de Tesalonicenses 5:20 es un versículo muy directo. Dice, no menospreciéis las profecías. No menospreciéis las profecías. No menospreciar las profecías. La palabra menospreciar significa despreciar, tener en nada o rechazar. Por eso es tan importante asegurar que estamos escuchando de parte de Dios también, ¿no? Entonces, por eso necesitamos entender esos niveles. Por eso es tan importante la sujeción, el orden, la cobertura. ¿Cuántos profetas han profetizado la fecha cuando Jesús va a regresar? Y no ha regresado en la fecha. ¿Y dónde estaba? Porque no tenían cobertura sobre su vida, no están rindiendo cuentas a nadie. Pueden decir, no, lo que quería decir es esa otra fecha. Es como que, y siguen dando más fechas, ¿no? Pero cuando hay orden, cuando hay una sujeción a alguien sobre su vida, si sabes que estabas equivocado, creo que estabas profetizando en tu alma o otra cosa, porque no se cumplió. Y como hemos visto en el pasaje, probar los espíritus, probar, porque muchos falsos profetas han salido en el mundo. La verdadera prueba para un profeta es que se cumple la palabra. Si es de Dios, sus palabras no vuelven vacías, sus palabras se cumplen. Pero hay un peligro de caer en la trampa de profetizar nuestra alma, profetizar lo que nosotros queremos decir, ¿no? Pero una vez más hay niveles. Esto es algo más para alguien caminando en un ministerio llamado de profeta, profetizando ciertas cosas, ¿no? Pero no menospreciéis las profecías, despreciar, tener nada o rechazar, ¿no? Entonces, algo importante. Mire este pasaje, Proverbios 29:18. Proverbios 29:18. Toma nota de este pasaje. Eso es importante. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. Es bienaventurado. La ley está siempre también haciendo una referencia a la palabra de Dios. Entonces, cuando estamos guardando la palabra, somos bienaventurados. Mas el que guarda la palabra de Dios, hay felicidad. Y vamos a tener gozo en nuestra mente. Vamos a caminar en un estado de gozo, ¿no? Entonces, son cosas que podemos ver en estudiar la palabra de Dios. Pero sin profecía, dice, el pueblo se desenfrena. La palabra se desenfrena, una de las definiciones que vemos aquí es estar fuera de control. Cuando sin profecía el pueblo se desenfrena o está fuera de control, otra definición significa aflojar. Entonces, cuando el pueblo de Dios no está siendo edificado, consolado, exhortado también con la palabra de profética, muchas veces el resultado es una sequedad en las vidas de las personas, ¿no? Es un pueblo seco, un pueblo donde no hay vida, ¿no? Entonces, sin profecía, el pueblo se desenfrena. La palabra profética básicamente es hablar por Dios. Tengo una definición aquí también si quieres tomar nota. Hablar por Dios, la palabra profética, o presentar una comunicación divina a otra persona o personas. Presentar una comunicación divina a otra persona o personas. Otro pasaje, Salmos 45:1, hablando de la palabra de nuestro corazón. Salmos 45:1, rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al rey mi canto, ¿no? Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero.
¿no? Entonces tenemos estas palabras que Dios va a poner en nuestro corazón para poder hablar. En Romanos 12:6, en un momento les voy a dar más definiciones de profecía que tengo aquí, que he sacado de algunos diccionarios bíblicos. Pero Romanos 12, versículo 6, porque quiero dar, antes de terminar esta noche, quiero dar algunas otras definiciones de profecía, de algunos diccionarios bíblicos y de adivinación. Quiero darles algunas definiciones esta noche para que podamos entender. Pero en Romanos 12, versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía dice, úsese conforme a la medida de la fe. A la medida de la fe, ¿no? Entonces, sí, la profecía tiene que venir acompañada con fe. Para profetizar tenemos que movernos en fe, de una cierta manera, como estaba diciendo, no dudar antes de soltar la palabra profética. Tenemos que movernos en fe, creer que esa es una palabra que el Señor nos está dando. Y muchas veces la única manera para confirmar y saber es hablando la palabra, lanzando la palabra. Después vas a sentir la confirmación, wow, eso sí era de Dios. O creo que era otra cosa que yo estaba diciendo. Y no está mal, es para aprender, es para crecer. Toma nota de algunas definiciones aquí de la palabra profecía. He sacado de algunos diccionarios bíblicos que tenemos aquí. Por ejemplo, eso es el diccionario de temas bíblicos. ¿Qué es la profecía? Dice, la revelación de la voluntad y propósitos de Dios, la revelación de la voluntad y los propósitos de Dios a través de seres humanos inspirados o llenos del Espíritu. Es una de las definiciones que está aquí en este diccionario. La revelación de la voluntad y los propósitos de Dios a través de seres humanos inspirados o llenos del Espíritu. Dice aquí el Antiguo Testamento hace hincapié en la importancia de la profecía como un medio para conocer a Dios. La profecía como un medio para conocer a Dios, y muchas profecías del Antiguo Testamento se cumplen en Jesucristo. Muchas profecías en el Antiguo Testamento se cumplen en Jesucristo. El Nuevo Testamento presenta el lugar de la profecía en la vida de la iglesia y da orientación sobre el uso de este don. Es lo que dice. Otra definición es aquí de la profecía. Dice uno de los dones del Espíritu Santo. Es uno de los dones del Espíritu Santo y tenemos algunas referencias ahí que hemos visto. Dice, mencionado entre los dones de comunicación o de discurso inspirado, el don de profecía es la habilidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo para recibir y comunicar un mensaje inmediato de Dios a su pueblo. El don de profecía es la habilidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo. La habilidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo para recibir y comunicar un mensaje inmediato de Dios a su pueblo. Esta última parte dice la profecía, me gusta eso. La profecía es una palabra específica. Es una palabra específica para una congregación específica en un momento específico. Pronunciada por una persona específica, ¿no? Entonces ¿no? Entonces, una palabra específica para una congregación específica en un momento específico, pronunciada por una persona específica, ¿no? Entonces, esas son algunas definiciones de qué es la palabra profética, qué es la profecía. Pero quiero darles algunas definiciones también para comparar de adivinación y tratar de entender una diferencia aquí en lo que está sucediendo, lo que trata de hacer el enemigo y lo que Dios quiere hacer, ¿no? Entonces, adivinación, una definición aquí dice, intentos de descubrir lo desconocido o el futuro usando medios sobrenaturales, involucrando comunicación con el mundo espiritual. Está explícitamente, prohibido por Dios y tiene consecuencias desastrosas. Entonces, tengo algunos pasajes aquí en esta segunda definición de adivinación.
el uso de poderes espirituales sobrenaturales, pero esa es una frase que es muy importante aquí. Creo que eso nos muestra una diferencia. Como un instrumento agresivo para beneficiar los intereses del adivino. Creo que es una buena diferencia. ¿Por qué? Cuando es la palabra profética, el beneficio es para quién? Es para la persona. No hay un beneficio para la persona hablando por Dios, son un instrumento. Son un instrumento, están hablando por Dios. El beneficio es para la persona, pero cuando hay adivinos, y voy a dar la definición de adivino también, como un instrumento agresivo para beneficiar no a la persona, pero los intereses del adivino. O por su ganancia propia, ¿no? Entonces, ¿quieres tomar nota de algunas de esas referencias de adivino? En Levítico 19:26, Levítico 19:26, toma nota de eso. Levítico 20, versículo 27, Levítico 20:27, Deuteronomio 18:10. Una definición de adivino aquí, uno que dice el futuro ya sea mediante la lectura de señales de la naturaleza con el tiempo, las estrellas, el vuelo de las aves y por la manipulación de objetos tales como ramitas, piedras y todas esas cosas. Necesitamos hablar de eso. Justo hoy estaba, no sé, en el segundo anillo, he visto un cartel grande ahí, dice, consejería espiritual, decía. Experta en unión de parejas, decía yo. Bueno, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? No, entonces hay que entender que hay poderes demoníacos, ¿no? Hay un enemigo y hay el poder de Dios y el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Entonces, vamos a desarrollar esta parte de las tinieblas, ¿no? Un poco, con eso. Pero, déjame terminar con algunos últimos, pasajes aquí, porque en 2 de Samuel 23:2, toma nota de esos pasajes, 2 de Samuel 23:2, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua, ¿no? Entonces, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, una referencia, ¿no? De que es el Espíritu de Dios, queremos que esté hablando a través de nosotros, para la palabra profética, pero para en cualquier momento también, para cualquier mensaje, para cualquier prédica también. Queremos que el Espíritu Santo de Dios pueda estar hablando, no la persona hablando lo que ellos piensan que necesitamos escuchar, ¿no? Entonces, en la presencia de Dios siempre viene con un propósito. Termino con este pasaje esta noche. Vamos a continuar en la mañana en la noche también. 2 de Pedro 1, 19 a 21. Terminamos en este pasaje. 2 de Pedro 1, 19 a 21. Tenemos también la palabra profética más segura. Y eso está haciendo una referencia a la palabra de Dios. Es la palabra profética más segura, a la cual haces bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, ¿no? Pero tenemos también la palabra profética más segura. La palabra profética más segura es la palabra de Dios, lo que Él ya ha hablado, y muchas veces cuando damos una palabra profética, estamos simplemente compartiendo, citando la palabra de Dios, un versículo, un pasaje que el Señor está poniendo en nuestro corazón. Es importante no olvidar que Dios está en control de todo, ¿no? Y Él es soberano, ¿no? Vemos aún el enemigo es un instrumento en la mano de Dios, ¿no? Entonces Dios está sentado sobre el trono, ¿no? Entonces no hay necesidad de tener miedo, de tener temor, ¿no? Pero hay que entender a cierto nivel que el príncipe de este mundo tiene por un cierto tiempo, que Dios está permitiendo también, ¿no? Entonces, pero vamos a tratar esta palabra vidente, voy a ver, porque es una palabra que vemos en el Antiguo Testamento, si no me equivoco, voy a ver un poco eso vemos un poco de las diferencias ahí. Son muy buenas preguntas. Y ahí vamos a terminar esta noche, con una oración, y vamos a continuar mañana en la mañana y mañana en la noche. Amén. Hablando más sobre este principio. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo guiándonos, Señor. Es un tema muy hermoso, muy importante, Señor. Queremos entender más este principio. Espíritu Santo, ayúdanos a entender más en tu palabra, conocerte más.
Te damos la gloria, te damos la honra, Jesús. Tú eres digno de ser alabado, tú eres digno de ser adorado. Eres precioso, eres santo, Señor. Háblanos, confirme esas palabras en nuestro corazón. Gracias por enseñarnos, Señor, esta noche tu palabra. Te damos gracias por cada estudiante aquí. En tu precioso nombre, Jesús, oramos. Amén.